Bien, muy buenas noches. En nombre de la Alcaldía de Pereira, de la Secretaría de Cultura y de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, pues les agradecemos en primer lugar a ustedes por aceptar esta invitación a una sesión más de Un Café Con, un proyecto de la Biblioteca Pública que nos ha permitido tener aquí a personajes de la literatura, del periodismo y de la realidad nacional. Hoy con una gran invitada que es Sandra Borda Guzmán, quien va a conversar con Diana Vega Baltán, directora de la emisora cultural, alrededor del libro ¿Por qué somos tan parroquiales? Pero dado que este es el último Café Con de este año, pues antes quiere darles un saludo la directora de la Biblioteca Pública, Carolina Toro Rincón. Buenas noches, yo quiero empezar dándole las gracias a Sandra por aceptar esta invitación. Yo sé que estaba muy ocupada su agenda y a Diana también por acompañarnos esta noche, pero especialmente a los usuarios de la biblioteca que hacen posible que estos espacios se enriquezcan cada vez. Este es nuestro tercer año de un programa que inició en el 2017, que ha traído, ahorita haciendo cuentas y sumando, llevamos alrededor de 30 invitados nacionales que conversan con una persona de la ciudad. Nuestro interés es crear conversatorios no solo alrededor de la literatura, sino también de temas de interés general, también de música, incluso hemos hablado de fútbol, porque aquí también estuvo Hernán Peláez. Entonces, muchas gracias por asistir y los esperamos por acá en los próximos Café Con del 2020. Bienvenidos. Bien, Sandra Borda Guzmán es politóloga, es magíster en Relaciones Internacionales, es doctora en Ciencia Política, tiene estudios de postdoctorado en Política Exterior, ha colaborado en numerosos medios de comunicación colombianos y extranjeros, ha hecho parte de la misión de Política Exterior de Colombia y ha impartido clases en importantes universidades nacionales y extranjeras como la Universidad de Minnesota, la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional. Ha sido decana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ha colaborado en numerosos medios de comunicación también nacionales y extranjeros. Hoy vamos a conversar sobre el libro ¿Por qué somos tan parroquiales?, que es una especie de historia de las relaciones exteriores de Colombia. Así que, pues sin más preámbulos, bienvenida Sandra a la Biblioteca Pública y los dejamos con Diana Vega Baltán. Gracias Mauricio, muy buenas noches, gracias por estar acá y entremos en materia inmediatamente para hablar con Sandra Borda Guzmán, quien publica, este es su 8º libro, en Cuentas Más, Cuentas Menos, pero es el primero escrito a un público no académico. Acá en la biblioteca tenemos uno de los publicados con la Universidad de los Andes, Relaciones Internacionales y Política Exterior de Colombia, pero usted toma la decisión, digamos que acompañada por la editorial Planeta, para escribir y publicar ¿Por qué somos tan parroquiales?, una breve historia de las relaciones internacionales de Colombia. ¿Cuál es ese mensaje que se le quiere dar a la ciudadanía a través del libro en cuanto a la importancia de conocer las relaciones internacionales del país y para darle bolas a este tema que puede parecer tan complejo, pero que en el fondo es supremamente importante para el desarrollo del país? Muchas gracias. Diana, primero, pues mil gracias Carolina, Mauricio, Diana, todos han sido como súper amables y hospitalarios en esta visita medio fugaz y de vuelta al mismo día. A ustedes, pues por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Digamos, la lógica del libro, efectivamente, la gran mayoría, si no todas las publicaciones que he hecho en el pasado son publicaciones de carácter académico y ni siquiera se las voy a recomendar tanto porque son como medio aburridas.
reflexiones y, digamos, material académico sobre el comportamiento internacional de Colombia y sobre otros temas de relaciones internacionales, pero la motivación esencial del libro de por qué somos tan parroquiales, pues tiene que ver con una ausencia grande que noto, sobre todo cuando trabajo en los medios de comunicación y cuando participo las veces que lo hago en la discusión pública nacional, y es esta sensación pues como de una ausencia enorme del tema internacional y el tema de política exterior de la discusión pública nacional. Me preocupa primero la ausencia, y me preocupa después que cada vez que hablamos de temas internacionales, pues lo hacemos con un nivel de conocimiento muy, muy superficial, y adicionalmente lo hacemos pensando siempre en lo local. No hemos desarrollado una capacidad, digamos, como sociedad, de pensarnos mucho más globalmente y mucho más en el escenario de lo internacional. Entonces, el libro es simplemente una invitación, digamos, a iniciar una conversación, si quieren, a pues decirle a la gente, mire, usted discute sobre políticas públicas de muchas formas, tamaños y colores, discute sobre qué le parece la política educativa del gobierno, discute sobre cómo le parece la política de empleo, cómo le parece la política de pensiones, y lo hace porque siente que esos temas lo afectan directamente y todos los días. Este tema es un tema que todavía no hemos entendido bien cómo nos afecta en lo cotidiano, en lo de todos los días, y tal vez esa es una de las razones por las cuales no le hemos dado la importancia que requiere. Entonces, el libro es simplemente una invitación a ponerle un poco más de cuidado a esos temas, a exigirle, por ejemplo, a los medios de comunicación que informen más e informen mejor sobre estos temas. Uno habla con los periodistas y los periodistas siempre le dicen a uno, no, los temas internacionales no los cubrimos tanto porque es que la gente no consume temas internacionales, ¿no? Y entonces uno habla con la gente y la gente dice, pero ¿cómo voy a consumir temas internacionales si los medios de comunicación no publican información internacional? Entonces se crea allí como una suerte de círculo vicioso en el que los unos no proveen información. Esto es Estamos por en mi diciembre. llegada, ¿o sí, no? claro, por supuesto. No proveen información y nosotros tampoco la exigimos. Entonces, quisiera simplemente contribuir a romper un poco ese círculo y a que la gente empiece a generar un poco más de curiosidad por este tema, empiece a exigir más información de mejor calidad, más análisis sobre temas internacionales y pues como un poco menos de superficialidad. Creo que esa es la aspiración. Perfecto. Y dentro de la estructura del libro, lo que encontramos, y lo dice su subtítulo, una breve historia internacional, pues precisamente se remite a los hechos históricos desde la independencia, desde la creación de Colombia como país, desde esos años, y se hace un recorrido de manera general sobre los diferentes momentos de Colombia y qué pasaba con sus relaciones internacionales. Importantísimo saber qué pasó para saber por qué estamos así, ¿no? Sí, y tengo que decir que estratégicamente es lo breve, ¿no? Porque si algo me dijeron en Planeta es, si se va a escribir el ladrillazo pues de historia internacional de Colombia, que va a salir un librazo así, que además se va a llamar Historia de la política exterior colombiana, pues todo el mundo va a salir corriendo. Entonces, yo saldría corriendo, digamos. Entonces, la idea es iniciar la discusión no desde el punto de vista histórico, sino iniciar la discusión haciéndonos una pregunta, que es la pregunta del título del libro, que es ¿por qué somos tan parroquiales? La sugerencia es que sí somos una cultura con una actitud muy particular frente a lo internacional, muy particular sobre todo teniendo en cuenta que estamos ubicados geográficamente en un lugar en el que uno diría, pues tienen salidas a los dos mares, Panamá, al Suramérica, no sé qué, estamos como en un lugar
geográficamente muy estratégico, es muy raro entonces que tengamos una actitud tan introvertida en lo internacional. Entonces la pregunta que se hace el libro es ¿por qué como sociedad somos tan introvertidos? ¿Qué es exactamente lo que explica esta actitud que yo defino como una actitud medio bipolar, aunque mi hermano que es psiquiatra me vive regañando porque dice que eso no es lo que quiero decir, pero es la actitud de acuerdo con la cual unas veces nos sentimos el mejor vividero del mundo, ¿no? No queremos vivir en otro lado, este es el mejor clima, las mejores fiestas, la mejor comida, la mejor no sé qué, y otros días somos el ojo del huracán, ¿no? Somos el lugar en donde confluyen todos los problemas del mundo, tenemos problemas de derechos humanos, de tráfico de drogas, de conflicto armado, entonces simplemente digo, esa forma de sentirnos tan especiales por la positiva o por la negativa, es el resultado de vernos demasiado el ombligo, ¿sí? Es el resultado de no darnos cuenta que en el mundo, claro, sí, somos un país más problemático que el promedio, pero tampoco somos el país más problemático del mundo, ¿sí? Y claro, somos un país chévere, pero tampoco somos el mejor país del mundo, ¿sí? Y que si nos comparáramos un poquito más, si pudiéramos hacer la tarea de definirnos a nosotros mismos un poco más en perspectiva internacional, nos daríamos cuenta que a la hora de la verdad no somos tan especiales, ni para la buena ni para la mala, ¿sí? Entonces, el libro lo que intenta es explicar de dónde proviene esa sensación de parroquialismo, de dónde proviene la introversión. Y el argumento va por la línea de que el manejo que le han dado nuestras élites políticas a nuestra política exterior nos ha aislado muchísimo del mundo, especialmente en el siglo XX, y que ese aislamiento que aparentemente solamente sucede desde el punto de vista de la política exterior se ha traducido en una actitud social de aislamiento que compartimos todos constantemente. Pero no siempre fue así. En el siglo XVIII, precisamente, en el siglo XIX, precisamente cuando Colombia logra su independencia, cuando ya está creado el país como tal, hay un ímpetu, hay un inflar el pecho y decir, somos un país, nos hemos independizado, somos fuertes, poderosos, y así iniciaron esos primeros años de vida del país, y esa era la mentalidad, ¿no? Buscar un reconocimiento como un país nuevo. Sí, y debo confesar que eso es un descubrimiento relativamente reciente para mí, porque como yo tengo de formación la ciencia, yo soy politóloga, no soy historiadora. Mi curso en la Universidad de los Andes, que se llama Colombia y el Mundo, es un curso que empieza en el siglo XX. Y tradicionalmente en ciencia política, cuando uno enseña política exterior colombiana, empieza con el Canal de Panamá, ¿sí? Entonces empieza con la debacle. Luego uno se imaginaría, no, pues todo ha sido fatal. Empezamos mal con el Canal de Panamá y hemos ido en picada. Y para este libro yo empecé a leer cosas que habían escrito los historiadores, que obviamente están mucho más interesados en lo que ellos llaman la historia internacional de Colombia en el siglo XIX, porque ellos no le llaman política exterior. Aquí el divorcio disciplinario es bien interesante, y ellos han escrito algunas cosas, no muchas, porque los historiadores en Colombia no han trabajado muchísimo este tema, sobre el comportamiento internacional colombiano en el siglo XIX. Y yo debo confesar que a mí me sorprendió muchísimo encontrarme con el material que me encontré. Pues primero, la gran irresponsabilidad de parte mía, siendo profesora de política exterior, no haber mirado nunca el siglo XIX, ¿no? Que es como esta imposición súper coyunturalista que nos hacen a los politólogos, que tenemos que saber todo lo que está pasando ahora, y lo que pasó en el siglo XIX, ¿a quién le importa el siglo XIX? Y el siglo XIX es importantísimo en materia del análisis que propongo, porque el siglo XIX básicamente lo que hace es enseñarle a uno que este nivel de introversión tan grande de Colombia no era inevitable.
Es decir, no estábamos condenados a ser esta suerte, Bruce Bagley le llama esto el enanismo autoimpuesto, ¿no? Hacer esta suerte de país como súper disminuido y súper pequeño y súper apocado en lo internacional, porque el siglo XIX, al contrario, es un siglo supremamente interesante para la política exterior colombiana. Tan interesante que hay un secretario de Estado en Estados Unidos a comienzos del siglo XIX que dice: échenle ojo a estos colombianos porque estos van a ser ellos la llamaban la potencia diplomática del próximo siglo. Imagínense. O sea, del chiste siempre, si nos viera ahora, no tendría ni la menor posibilidad de llegar a satisfacer sus expectativas. Pero eso solamente para que sepan que lo diametralmente distinto que era nuestra actitud internacional en el siglo XIX. Y claro, el gran proyecto era el reconocimiento internacional, ¿no? Estos nuevos estados latinoamericanos pelearon sus batallas de independencia y ahora querían que el sistema internacional oficial y legalmente los reconociera, y a eso dedicaron una muy buena parte de su esfuerzo diplomático en formas tremendamente eficientes. Adquirieron los reconocimientos rápidamente, con tratados comerciales de por medio y demás, o sea, se movieron a una velocidad y con una habilidad muy impresionante. Entonces, parte de la pregunta que se está haciendo el libro es, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Cómo pasamos de un siglo XIX tan fulgurante en materia internacional a un siglo XX como tan opaco y tan gris en materia de nuestra conducta internacional? Era inevitable que en esa época se buscara alianzas, se buscara congraciarse con los fuertes del mundo, en su momento Reino Unido, Francia y Estados Unidos, por supuesto. Y Colombia inició esos acercamientos, trabajó muchísimo en ellos, pero algo salió mal, porque precisamente en medio de todo eso perdimos Panamá, y de ahí que prácticamente la historia de las relaciones internacionales de Colombia, como usted lo explica en su libro, se partió en dos. Sí, Panamá, por supuesto, es tardío, por eso es que a los historiadores no les gusta dividir como los cuentos que echan en siglos, porque ellos dicen, no, hay un siglo más largo que otro, y el siglo, realmente para ellos el siglo XIX se viene acabando como en la Primera Guerra Mundial, más o menos, porque es mucho más extenso que lo que delimita el año, y lo que ellos dicen es, la primera parte del siglo XIX muy bien, la segunda parte del siglo XIX ya es una época más difícil para Colombia. En primer lugar, digamos, al final del siglo XIX y comienzos del XX, pues estamos en esta cosa de la guerra de los 1000 días, es decir, ya empieza a aparecer la convulsión y el conflicto interno como una limitación enorme para el ejercicio de la política exterior. Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver mucho, porque Colombia, en medio de esta conflagración en la que se encontraba, no podía encargarse y controlar los territorios, lo mismo que hoy, ¿sí? Piensen que el Panamá de la época es como el Catatumbo o el Chocó de hoy, ¿sí? Que son territorios lejanos que el Estado no puede controlar, que quedan a merced de un montón de fuerzas y que terminan constituyéndose en problemas grandes. Entonces, ¿qué era lo que hacía el gobierno colombiano mientras peleaba la guerra de los 1000 días y los panameños amenazaban con sublevarse? Entonces, el gobierno colombiano agarraba el teléfono y llamaba al gobierno de Estados Unidos y le decía, ¿será que me puedes acercar tu barquito allí y controlarme a los revoltosos en Panamá? Y por supuesto los gringos, claro, con muchísimo gusto, lo hicieron varias veces. De hecho, tenían estacionado el barco ahí listo para ayudarle a Colombia a mantener el control territorial sobre Panamá cuando fuese necesario. Entonces, fuimos nosotros mismos los que empezamos a ceder paulatina y gradualmente soberanía sobre Panamá, confiando en la buena voluntad de Estados Unidos. Y por supuesto, digamos más teóricamente hablando, lo que le pasa a Colombia con Panamá es que se enfrenta a un escenario que los internacionalistas llamamos de transición democrática, es decir, un escenario democrática no hegemónica, que son escenarios en los que usted no sabe quién manda en el mundo, ¿sí? Les decía hace un rato, es como el actual, o sea, ¿quién manda? ¿Manda Estados Unidos o manda China?
¿sí? ¿Quién está fijando las reglas del juego? ¿Quién está determinando los comportamientos de otros? Y ese era exactamente el mismo escenario, pero con Estados Unidos como potencia naciente en ese momento y el Reino Unido y en general los europeos como potencias en declive. Y Colombia en medio de ese escenario, como cualquier país de ese tamaño, empieza a mirar, bueno, ¿esto para dónde va? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Será que el declive de los europeos se va a hacer contundente y definitivo o será que se van a recuperar de esto? Y si no se recuperan, entonces sigue Estados Unidos. ¿Y qué clase de potencia va a ser Estados Unidos si este es un estado tan nuevo como nosotros, un poquito más viejo, pero no mucho? ¿Qué es lo que sigue? Y por mucho tiempo Colombia jugó a dos bandas. Dijo, bueno, le entrego a los franceses la construcción del canal de Panamá, que es un desastre absoluto, ya lo saben ustedes, y después los gringos dicen, no, pero mire, a nosotros nos interesa el canal muchísimo. La razón por la que le interesaba tanto a los gringos el canal de Panamá era porque ellos todavía en ese momento no tenían el ferrocarril que atravesaba el país de una costa a la otra, entonces la única forma que tenían de conectar las costas era bajando por el mar y atravesando el canal. Entonces para ellos esto era importantísimo. Y nosotros empezamos a hacer un juego que yo creo que es muy bogotano, ¿no? Que es esta cosa de darle contentillo a todo el mundo y bien contigo también, y a ti te doy un poquito de contrato y a ti también, y todos queridos y todos amables, ¿sí? Y ese juego no le gustó a los gringos nunca, porque ellos lo que querían era que Colombia dejara de una vez por todas claro cuáles iban a ser las reglas de operación del canal, y Colombia tomó mucho del pelo con eso. Entonces, parte de lo que sucede es que hay un momento determinado en que Estados Unidos pierde la paciencia y dice, bueno, no más, se acabó esto. Si usted no nos da una respuesta definitiva, hasta aquí llegamos. Y el problema con eso es que Colombia todavía no sabía qué tipo de potencia o qué tipo de hegemón era Estados Unidos, hasta dónde llegaba. ¿Será que sí son capaces o será que no son capaces? ¿Será que tienen recursos para hacer esto o será que los puedo seguir tomando del pelo otro ratito? Y calcularon mal. Entonces, en el fallo en el cálculo, Estados Unidos, como buena potencia joven, o sea, se va con toda y dice, no, esto se acabó, no hay más. Ayuda en la sublevación, separa el territorio, se queda con el canal, bueno, hace hasta para vender, y nosotros quedamos en estado de shock, ¿sí? Porque nadie se estaba imaginando que siendo tan jóvenes como Estado y como potencia se fueran a atrever a hacer una cosa de estas. Y las élites colombianas quedan como, uy, un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa tan grande? ¿No? ¿Qué es este Estado tan grande que hace lo que le da la gana? No que éramos amigos de la independencia y de las ideas liberadoras, y no que nos gustaban tanto los Founding Fathers y que queríamos ser amigos de Simón Bolívar y de no sé quién. ¿Qué es lo que está pasando acá? O sea, quedan totalmente desubicados. Y la lección que deriva Colombia entonces del episodio es, estos gringos llegaron para quedarse y van a hacer ejercicio y uso de su poder sin ningún tipo de contemplación y sin ningún tipo de restricción. Entonces lo mejor, muy bogotana la conclusión, ya lo van a ver porque es quedarnos tranquilitos, ¿sí? Entonces vamos a hablar pasito, vamos a pasar la página, vamos a firmar un acuerdo en el que quede claro quién se queda con qué, por cuánto tiempo, no sé qué, y nos vamos a olvidar de este episodio, ¿sí? Mientras que México, por ejemplo, pierde territorio también con Estados Unidos, pero México sí se para en la raya y dice, no, de aquí en adelante mi política exterior va a estar destinada única y exclusivamente a mantener mi soberanía nacional, y establece una relación de rivalidad fuertísima con Estados Unidos. Nosotros no, nosotros decimos, uy, no, están muy grandes, ¿sí? Mejor vámonos por la buena, mejor hagamos negocios, mejor seamos amigos, pasemos la página, no sé qué. Y así como México decide entablar una relación de ejercicio de su autonomía frente a Estados Unidos, nosotros decidimos hacer exactamente lo opuesto, que es decir, estos son peligrosos, mejor me los hago súper amigos y me voy con cuidado de aquí en adelante para que no me vuelva a pasar lo mismo. Ha adoptado Colombia una posición de calladito, nos vemos más bonitos y de pronto nos puede rendir más. ¿Cuánto tiempo duró Colombia, o si aún seguimos en esa actitud
frente a las relaciones internacionales y el daño que le ha causado al país durante su historia. Yo tengo una evaluación ambigua de esto, porque yo sé que hay mucha gente a la que le produce un poco de urticaria el alineamiento con Estados Unidos, y yo puedo entenderlo, pero lo que yo he tratado de hacer es decir, bueno, si vamos a hacer ese análisis, el análisis de la evaluación del alineamiento con Estados Unidos, hagámoslo completo, ¿sí? Entonces, claro, perdemos autonomía política, porque de ahí en adelante lo que Colombia dice es: yo no me voy a poner a hacer activismo político en lo internacional para que después estos se pongan furiosos, mejor me quedo quieto. Pero eso sí, les voy a sacar hasta el último centavo en materia comercial, ¿sí? Y Colombia hace un ejercicio que yo creo que hizo durante todo el siglo XX, además, que es explotarle el sentimiento de culpa al gobierno estadounidense de muchas formas, tamaños y colores. Entonces, la cosa empieza diciendo, bueno, usted ya se quedó con Panamá, entonces le sacan una millonada de plata a Estados Unidos por Panamá, es decir, venden el territorio, para ponerlo claro, ¿no? Entonces ahí llega un montón de millones, la famosa danza de los millones, no sé qué. Claro, los gringos dicen: yo le pago, pero también déjeme asesorarlo un poquito acerca de cómo gastarse esa plata, porque usted, ¿no? Muy tropical, por ahí va y se la gastan bobadas, pero es un montón de dinero, ¿no? Después, entonces Colombia le dice a Estados Unidos: sí, bueno, fantástico, mire, ya pasemos esta página, pero en aras de la reconciliación, tráteme especialmente como socio comercial, ¿sí? Porque mire, yo ya pasé la página, yo no le voy a crear problemas, vamos a ser socios, vamos a tener una relación especial, y en menos de 20 años Estados Unidos pasa a ser el principal comprador de café colombiano, que usualmente siempre había sido Europa. Entonces, inmediatamente Estados Unidos se convierte en un socio comercial súper importante. Después empieza la Guerra Fría, entonces Colombia hace una jugada que todo el mundo siempre ha interpretado como una jugada de intervencionismo estadounidense, que no lo es tanto. Colombia le dice a Estados Unidos: mire, yo tengo una guerrilla que es como medio comunista. Luego, mi conflicto armado está enmarcado en esta pelea que usted tiene con la Unión Soviética. Así que si yo fuera usted, y si yo estuviese interesado en combatir el comunismo en su propio patio trasero, yo me mandaría una ayudita para combatir a las guerrillas, ¿sí? Y empiezan todos los esquemas de cooperación gruesísimos que hay entre Colombia y Estados Unidos. Eso empieza desde Eduardo Santos, eso es viejísimo, ¿sí? Y la estrategia siempre es la misma. Todo el mundo acá siempre cree que es una forma de intervencionismo estadounidense, y resulta que lo que muestran los archivos históricos es que siempre hemos sido nosotros los que van a pedir. Y entonces cooperación militar y ayuda comercial y no sé qué. Y entonces se acaba la Guerra Fría, no se acaba la guerra en Colombia, y entonces Colombia empieza a pensar, dice: bueno, ¿y ahora yo cómo voy a convencer a los gringos si ya no hay comunismo internacional? ¿Cómo los voy a convencer de que me ayuden con esta cosa? Mitad y finales de los 80s, entonces los gringos están obsesionados con la guerra contra las drogas, Ronald Reagan y su esposa diciendo que las drogas te matan y no sé qué. Y entonces Colombia dice: ajá, es por el lado de las drogas. Entonces Colombia le dice a Estados Unidos: ¿quiere que le diga una cosa? Esos guerrilleros que eran comunistas, además de que siguen siendo comunistas, ahora son narcotraficantes. Y entonces empiezan a crear la figura de la narcoguerrilla, que, ojo, no se la inventaron los gringos, esa no la inventamos nosotros, ¿sí? Y empieza Colombia a utilizar su diplomacia para convencer a Estados Unidos de que toda esa plata que está dedicando a la guerra contra las drogas se la tiene que dedicar también un poco a la guerra contra las guerrillas, porque es como la misma cosa. Los gringos ahí son más reticentes, porque no se quieren involucrar en la guerra colombiana, eso les suena como a Vietnam, trópico, desorden, una cosa incontrolable. Entonces ayudan un poco, pero no sueltan completamente la ayuda antinarcóticos contra la guerrilla. Y después, cuando pasa de moda la guerra contra las drogas y pasa el 11 de septiembre, adivinen, ¿no? Entonces el expresidente Andrés Pastrana y su embajador en ese entonces, que era Luis Alberto Moreno, se escriben una columna en el New York Times que es célebre, en la que dicen: ustedes están peleando contra el terrorismo y creen que el terrorismo solamente está al otro lado del Atlántico, en Afganistán. Y resulta que la manifestación más clara del terrorismo internacional, adivinen dónde está en Colombia, ¿sí? Y no me pregunten cómo, pero logran convencer a la administración Bush de que las guerrillas colombianas son una cosa muy parecida y tienen vínculos con Al Qaeda, ¿sí?
Lo convencen. ¿Y qué es lo que hace la administración Bush? Levanta todas las restricciones que le tenía impuestas a la ayuda antinarcóticos y a la ayuda antiterrorista y dice ahora, de aquí en adelante puede utilizar toda la ayuda que le estoy dando para combatir a la guerrilla. Y ese es el inicio de la seguridad democrática. Ese es el inicio, porque ese es el momento en el que pueden empezar a utilizar todas las imágenes satelitales que recoge, las imágenes satelitales y de los aviones que sobrevolaban los campos de coca y tomaban fotos de los campos de coca, pues en esos mismos campos estaban los campamentos de la guerrilla. Y ahí empiezan a entregarle información de inteligencia al gobierno, empiezan a colaborar, a hacer cooperación militar mucho más frecuentemente, y le facilitan mucho la vida al Estado colombiano en su pelea contra la guerrilla. Entonces, si se fijan, el patrón de toda esta historia somos nosotros. ¿Sí? Esto no es el imperialismo yanqui llegando a intervenir usando la guerra contra las drogas o la guerra contra las guerrillas como una excusa para la intervención. No, eso un estudiante de doctorado en Inglaterra le puso a eso la intervención por invitación. Es más nosotros diciendo, venga, colabore, que lo necesitamos. Entonces, cada vez que alguien dice, bueno, todo lo que hemos perdido con el alineamiento con los intereses de Estados Unidos, yo digo, pues, digamos, claro, hemos perdido autonomía, hay cosas que no podemos hacer porque estamos alineados con Estados Unidos, pero caray lo que hemos ganado, ¿no? Entonces, creo que el balance hay que hacerlo con un poco más de cuidado. Y al mismo tiempo, vemos en el libro que de manera simultánea, y durante todos estos años en que Colombia busca siempre ese alineamiento con Estados Unidos, pierde oportunidades que pudieron haber sido muy buenas, como la que se presentó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los inmigrantes europeos que buscaban diferentes espacios en América, pero que Colombia no se vio muy propensa precisamente a recibir a estos europeos, también de pronto por las ideas que se tenían erradas de todos estos inmigrantes y digamos como parte también de la política internacional que se manejaba en el momento y se perdieron oportunidades. Lo que pasa con la política exterior colombiana durante las dos guerras mundiales es una cosa bien interesante porque muestra el trayecto histórico del acercamiento hacia Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial nos declaramos neutrales, ¿no? Que eso hoy en día suena como un gran acto de independencia, pues, o sea, haber sido neutral en la Primera Guerra Mundial es como wow. La Segunda Guerra Mundial ya no tanto. En la Segunda Guerra Mundial nos vamos con los aliados, con Estados Unidos y demás, y eso produce la única gran pelea partidista en temas de política exterior que ha tenido lugar en este país. Esa es la única vez que liberales y conservadores se pelean en el Congreso de la República abiertamente por un tema de política exterior. Y la pelea era una pelea simple. Eduardo Santos, liberal, decía, hay que acercarse a Estados Unidos. ¿Sí? Como que esa era una época, estamos hablando de los 2030s, y esa era una época en la que todavía parecía que Europa podía repuntar y demás, y ya saben que los países latinoamericanos por cuestiones de herencia cultural eran más cercanos a Europa que a Estados Unidos. Entonces Eduardo Santos muy pragmáticamente decía, esto no es un asunto cultural, hay que acercarse a Estados Unidos porque estos son, digamos, los que nos van a ayudar a protegernos del fascismo europeo, ¿no? Entonces hay que estar con ellos y adicionalmente estratégicamente nos van a ayudar a proteger la zona del canal y bueno, en fin, digamos, había como unas preocupaciones muy pragmáticas y muy materiales. Mientras que los conservadores, liderados por Laureano Gómez, adivinen de quién eran grandes amigos. Entonces estos eran como los fans de la falange española y del fascismo alemán e italiano. Laureano Gómez era particular adepto de esas ideologías y además ellos decían, era una cosa que yo creo que todavía subsiste un poco en las élites colombianas, hay unos documentos históricos bien interesantes sobre esos debates en el Congreso. Laureano Gómez decía, esos gringos son iletrados, ¿sí? Esa gente no tiene cultura. Son medio brutos, ¿sí? Son como rasos, no son como los europeos que son sofisticados y tienen, ¿no? Tan bien vestidos y tan perfumados y además escriben y leen y no sé qué, que es como una caricaturización absoluta
de las dos culturas, pero ellos creían que efectivamente Europa era un lugar al que valía la pena acercarse muchísimo más. Y tienen una pelea enorme que termina de todas formas en la decisión de Eduardo Santos de apoyar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pues apuesta que finalmente termina siendo un gran triunfo. Y Laureano Gómez, y esto es una historia absolutamente fantástica, Laureano Gómez queda en un lugar súper difícil, porque pues ganan los gringos y este señor estaba apoyando el otro bando, y a él lo presiona muchísimo el sector privado gringo en el periódico. ¿Se acuerdan que él es el fundador, dueño del Siglo en esa época, hoy Nuevo Siglo? Entonces, por ejemplo, Johnson & Johnson le quita pauta, ¿no? Y lo empiezan a atornillar duro, y él al final empieza a transformar su posición hasta que le toca tomar la decisión de mandar tropas a Corea, con el único objetivo de demostrarle a Estados Unidos que sí había cambiado sustancialmente de posición, ¿sí? Que es como decirle, yo sé que alguna vez fui díscolo y me dejé tentar pues por el embrujo autoritario y no sé qué, y fascista, pero no, ahora sí le juro que estoy con ustedes, y tan le juro que estoy con ustedes que le voy a mandar tropas a la guerra en Corea, que es como, ¿qué carajos estamos haciendo nosotros en la guerra en Corea? No me pregunten, era una movida estratégica única exclusivamente para retornar a ese alineamiento. Y en materia de migraciones, lo que hay es algo que que no está tan relacionado con Estados Unidos, sino que tiene que ver pues como con un rasgo muy típico de las élites colombianas, y es su racismo. La política migratoria colombiana hasta la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que hasta bien entrados los 60s y 70s, es una política que estaba destinada, y así están los documentos, a arreglar las imperfecciones raciales que quedaron en el país por cuenta de la población indígena y la población afro que llegó a Colombia. Entonces ellos lo dicen clarito en esos documentos, dice, vamos a establecer unos criterios migratorios que nos permitan atraer, digamos, esta raza blanca, que llegue y lave un poco de toda esta cosa indígena, afro, que hay en el país. Ese era el criterio que utilizaban. Esa política migratoria no funcionó, porque pues obviamente, digamos, los europeos preferían 1000 veces irse al sur, donde tenían climas más parecidos y culturas más parecidas, mientras que esto era puro trópico, y pues qué jartera el trópico y los mosquitos. Entonces, hasta ahí la cosa no había funcionado, pero después, cuando empieza todo el flujo de migrantes judíos después de la Segunda Guerra Mundial y durante y después por cuenta del Holocausto, Colombia cerró completamente la posibilidad de recepción de judíos con argumentos de carácter racial, ¿no? Y ahí narro en el libro, hablo de los documentos en los que eso queda claro. El mismo Laureano Gómez y otra gente decían, no, o sea, judíos no son lo suficientemente blancos y además son una raza ahí medio problemática, o sea, todos unos argumentos súper xenofóbicos, que terminaron en que no le permitimos la entrada a la migración judía, y pues nos perdimos de una oportunidad enorme, porque como lo he dicho en varias ocasiones, si uno mira lo que ha hecho las comunidades judías en el Cono Sur y en otros lugares del mundo, pues son un motor de empuje de la ciencia, de la tecnología, de las artes, de la cultura, de un montón de cosas, y nosotros nos perdimos de eso por racistas. Esa alineación de la que estábamos hablando hace unos minutos se empezó a dar y digamos que hoy día continúa, pero tuvo unos baches que de pronto generaron algo de nerviosismo en medio de la nación, pero que no tendrían la gravedad, por lo menos para las relaciones internacionales. Por ejemplo, el tema de la especie de ruptura que se habría dado entre el gobierno americano y el colombiano durante la administración de Ernesto Samper, cuando se comprueba pues todo lo del tema del proceso 8000. En realidad hubo ruptura. ¿Qué pasó con las relaciones internacionales y cómo se manejaban, digamos, en ese momento para poder seguir con ese alineamiento a Estados Unidos? Esa etapa es una etapa muy difícil para Colombia en materia internacional, porque
porque por tratarse de una coyuntura tan complicada en materia del conflicto armado, en materia de la guerra contra las drogas y pues obviamente por la debilidad misma del gobierno, hubo muchas instancias de imposición internacional. Una de ellas pues es la de Estados Unidos. Mucha gente cree que en la medida en que Estados Unidos y el gobierno colombiano partieron cobijas después del proceso 8000 y se enfrentaron tan abiertamente y le quitaron la visa al presidente y pasaron todas estas cosas, pues que el presidente, digamos, como diría uno en lenguaje bien lleno de cargas de género, se puso los pantalones y entonces se enfrentó al poder de Estados Unidos. Y resulta que no, lo que pasó fue todo lo contrario, y es que en la medida en que el gobierno estaba tan débil, pues le tocó someterse al tutelaje de Estados Unidos y nunca fuimos más juiciosos en la guerra contra las drogas que durante la administración Samper. O sea, la seguimos al pie de la letra. Y les cuento una anécdota para que se den cuenta hasta dónde la actitud de obsecuencia del gobierno colombiano se hizo latente. Cuando se estaba terminando el gobierno, yo trabajé los 2 últimos años de ese gobierno escribiendo discursos para el presidente, entonces lo vi. Cuando se estaba terminando el gobierno, el último viaje que quedaba era el viaje a Cuba. Y en ese momento, si ustedes recuerdan, bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes para recordar, pero en ese momento la pelea electoral era entre Horacio Serpa y Andrés Pastrana, ¿no? Y Horacio Serpa, pues por supuesto era el niño de los ojos de Ernesto Samper, era el candidato del samperismo a las siguientes elecciones. Y entonces la pregunta era, bueno, vamos a ir a Cuba, pero ¿cuál va a ser el formato que le vamos a dar al viaje? Y entonces decían, no puede ser un viaje oficial, alfombra roja y militares y todo este tipo de cosas, porque si no los gringos se ponen bravos. Y no queremos que los gringos estén más bravos de lo que ya están, porque entonces le dañan el caminado electoral a Horacio Serpa, que es como, primero, en dónde dejamos la dignidad, digamos, y segundo, le muestra eso a uno claramente cuál era el nivel de preocupación con la relación con Estados Unidos. No era estos gringos me están atacando y entonces me voy a resistir y no sé qué, sino es estos gringos me están atacando, con cuidado, despacito, si nos vamos a ir a visitar a Castro, por favor que sea por la puerta de atrás, nada de alfombras rojas, no llamemos mucho la atención. Y me acuerdo que yo a mis muy tiernos 20 y tantos años en una de esas reuniones dije, bueno, si se van a ir a visitar a Castro y van a entrar por la puerta de atrás, mejor no vayan, porque uno no llega a visitar a Fidel Castro sin la alfombra roja y sin todo la parafernalia, pues es Fidel Castro, digamos, uno puede estar de acuerdo o no con Fidel Castro, pero es Fidel Castro, no es cualquier perico de los palotes. Entonces finalmente terminaron haciendo una visita oficial súper normal, Horacio Serpa perdió las elecciones y bueno, ya saben toda la historia que siguió, pero esto les da una idea del pánico que nos produce, inclusive los que creemos que son más envalentonados con Estados Unidos, tienen unas actitudes que son muy cautelosas frente al manejo de la relación bilateral. Yo creo que recientemente, si uno quiere tener instancias de enfrentamiento duras, es así, con Estados Unidos y que han tenido unos costos complicados, las que tuvo la administración Santos. ¿Sí? Esa pelea entre el ministro de Salud por las patentes y por los precios de las drogas con las farmacéuticas estadounidenses, esa fue la señora pelea, ¿sí? Y eso en el pasado bajo ninguna circunstancia hubiese ocurrido, ¿sí? Nadie se hubiese atrevido a meterse en un lío de esto, si no lo estoy diciendo porque sé mi jefe actual, ni mucho menos. En ese momento, antes de que supiera que iba a ser mi jefe, lo dije, eso es una pelea durísima. La pelea del glifosato es otra pelea de unas proporciones épicas. Estados Unidos nunca ha querido negociar el uso de la aspersión aérea de glifosato con nosotros y la administración anterior se resistió todo lo que pudo. Entonces, por ahí hay unos visitos de resistencia que unas veces son más y otras veces son menos exitosos, pero son eso, ¿no? Son como un poquito de excepción aquí y allá por temas de interés nacional muy particulares. Acerquémonos, ya a esta hora, acerquémonos un poco más al país de hoy y no podemos llegar a la actual administración sin explicar, Sandra, como lo hace usted en su libro, sobre la agenda diplomática de Colombia en el siglo XXI, que estuvo mediada por el conflicto armado y que hubo similitudes y diferencias entre los gobiernos
de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuáles son esas diferencias, esas similitudes? No, las señalo solamente, pongo juntos a Uribe y a Santos solamente para señalar las debilidades de Duque. Esa es la estrategia argumentativa, básicamente. El argumento ahí es muy simple y es un argumento que ha hecho mucha gente, y es que, digamos, en el caso de Uribe y en el caso de Santos hay como dos proyectos gruesos nacionales. Uno es el de la guerra, ¿no? Ganar la guerra contra las guerrillas, la seguridad democrática. El otro es el de la paz, la negociación, y que cuando esos objetivos de largo plazo como tan contundentes existen, es más fácil poner a funcionar todas las dimensiones de la política pública en función del logro de esos objetivos. Entonces, si usted tiene un objetivo claro, la política exterior pues se convierte en un mecanismo para facilitar el logro de ese objetivo. Uribe puso la política exterior en función de lograr más legitimidad y más apoyo militar a la lucha del Estado contra la guerrilla, y creo que en una muy buena medida fue exitoso, y Santos pone la política exterior en función de darle más legitimidad, más apoyo y amarrar el proceso de paz y los logros del proceso de paz hacia el futuro, y creo que también es exitoso en eso. Y entonces eso lo digo para saltar y decir que pues Duque no tiene proyecto, no hay ningún escenario al que uno pueda decir este es el lugar particular de llegada que tiene este gobierno en mente. Y entonces, cuando uno analiza la política exterior, como supongo debe ocurrir con las otras dimensiones de la política pública, pues uno no sabe para dónde va, ¿sí? Los primeros meses parecía que iba en función de Venezuela, después Venezuela, ante el fracaso del cerco diplomático, se desaparece del escenario, y después empiezan a aparecer unos temas aquí y allá. Le hacemos grandes venias al comunismo chino, y después nos vamos a Estados Unidos. Bueno, o sea, es como un montón de intentos y de gestos que no están agrupados bajo una estrategia de inserción internacional particular, sino que son bandazos. Yo no sé si eso ocurra de la misma forma en las otras áreas de política pública, pero en política exterior no tener plan es una cosa supremamente riesgosa, porque lo hace a uno muy vulnerable a lo internacional. Entonces, si usted no tiene plan, por ejemplo, usted no sabe cuál es el criterio que tiene que utilizar para darle instrucciones a los diplomáticos que están en las organizaciones internacionales para votar, ¿sí? Usted no sabe por dónde va, porque no sabe estratégicamente si le conviene votar a favor de este o a favor de aquel, porque no tiene el criterio particular, discrecional, que le dice es en esta dirección que estamos yendo y no en esta dirección. Entonces puede terminar o no dando instrucciones, como dice el embajador en Estados Unidos, que no le dan, que yo dudo que eso sea cierto, porque a la única embajada que le mandan instrucciones es a la de Washington. Debe ser que él no está atendiendo el teléfono, pero lee los correos. Sí, o no lee los correos electrónicos. Digamos, el problema grueso general en el que yo sí creo que él tiene razón cuando tiene esa conversación con la canciller, es que no hay norte, no hay un lugar particular a donde uno quiera ir, y eso, digamos, lo que arguyo es que lo hace a uno mucho más vulnerable en lo internacional y lo empuja más hacia la inacción que hacia, digamos, un proyecto de inserción activo y que uno pueda pensar que tenga resultados positivos en el futuro próximo. Precisamente esa falta de norte, esa falta de ajustar la brújula es la que ha llevado no solamente las relaciones internacionales de Colombia, sino a la propia situación interna del país, a la situación que hoy vivimos en las calles de todo el país. Sí, pero ahí creo que el problema es otro. Claro, es también ese, ¿no? Porque el efecto psicológico que tiene no tener plan es que la gente mira al gobierno y, a pesar de que pueda estar haciendo cosas, la sensación que le da a la gente es que no está haciendo nada, ¿sí? Porque claro, usted no tiene un criterio, no tiene unos indicadores para evaluar la acción del gobierno, ¿sí? Si usted está bajo la administración Uribe y Uribe le dice mi objetivo es ganarle la guerra a la guerrilla, entonces usted ya sabe, ¿sí? Y usted ve el noticiero y dice, ¿la están logrando o no la están logrando?
pero usted ya tiene un indicador básico para evaluar la gestión de un gobierno, así sea por encima, digamos, no estoy hablando de una cosa como hipertécnica, sino así sea por encima. Usted puede decir si está yendo en la dirección que prometió o no está yendo en la dirección que prometió. Con este gobierno es muy difícil hacer eso. Entonces, el efecto psicológico que eso tiene sobre la gente es que básicamente usted dice, ¿pero qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, un día va y habla de economía naranja, otro día va y habla de Colombia, el Silicon Valley de América Latina, otro día va y negocia aguacates con China, ¿no? Entonces, es como, ¿a dónde estamos yendo? ¿Y qué es lo que significan esas pequeñas cosas en materia del gran plan? Entonces, claro, eso genera descontento y genera insatisfacción. Pero yo creo que además de eso están pasando muchísimas más cosas. Y creo que la parte más preocupante de lo que está pasando, y lo he venido diciendo de todas las formas, tamaños y colores, tiene que ver con la nueva generación y tiene que ver con la sensación que tiene, y lo digo porque yo soy profesora, entonces hablo con ellos todos los días, y si esta ansiedad es una ansiedad que tiene un estudiante de la Universidad de los Andes, no me imagino lo que debe ser la ansiedad de un estudiante en una universidad pública o en otra universidad en donde el network a la hora de conseguir puesto funcione menos. Me pregunto, o sea, es una generación, uno, que se está enfrentando a unas condiciones laborales absolutamente deterioradas. O sea, trate de conseguir puesto hoy que no sea por contratación de servicios y verá que es básicamente imposible. Dos, se están enfrentando a un problema de acceso a la educación enorme. Hace poco acabo de escribir un artículo para la revista Diners y yo decía allí, mire, yo entré a estudiar en la Universidad de los Andes y la matrícula que pagaban, lo tengo grabado como si fuera en fuego en la cabeza, era de 342.000 pesos. Y yo no soy tan vieja como para que sea solamente de evaluación, yo no tengo sino 45 años, sino. Y adicionalmente estudié con el ICETEX y yo pagué mi deuda del ICETEX en 2 años, ¿sí? Porque la deuda del ICETEX en ese momento, el ICETEX era una cosa que funcionaba para ayudarle a los estudiantes, eso no era un banco. ¿Sí? Eso no era una cosa que tenía que rendir intereses por todas partes, sino que era una institución que, claro, cobraba intereses porque tenía que ser sostenible, había que prestarle a más gente, pero no era esta cosa que conocemos hoy. Mis hermanos, que son mucho menores que yo, estudiaron con el ICETEX y esto es una cosa, o sea, es como si realmente uno estuviese tratando con un banco y no con una institución que se supone está ahí para ayudar al acceso a la educación superior. Entonces, yo sumo todas esas angustias y esas ansiedades y además le pongo otro ingrediente adicional y es ese descontento general que muestran las encuestas en todas partes del mundo con los políticos, con los partidos políticos, con las instituciones del Estado, esta sensación generalizada que tiene la gente de que las instituciones ya no le están tramitando nada. Es decir, que la institución del Estado, el otro día hablaba con alguien y me dice, mire, es que la única institución del Estado que funciona como un reloj es la DIAN, ¿sí? Es la única, ¿sí? Son los únicos que tienen sus datos perfectos, que le mandan correos electrónicos en punto, o sea, que usted llama y lo atienden. Es una cosa increíble, son de una eficiencia impresionante, pero trate de usted hacer un trámite en otra entidad del Estado. Y estoy hablando de trámites absurdos, imagínense lo que será pues para las personas que tienen que contar con subsidios de los estados y que tienen que contar con los sistemas de asistencia del Estado, eso tiene que ser una pesadilla. Entonces, todo eso creo que se ha traducido en un no más, ¿sí? No dio más, no dio más. Y no dio más en Colombia, no dio más en Chile, no dio más en un montón de lugares en donde la gente ya se cansó de esperar que la famosa promesa del sistema económico y del sistema político liberal, la democracia de un lado y el libre mercado del otro, pues no entregara las promesas que había hecho, ¿sí? Ya pasaron los 90 hace rato y todo el mundo estaba pues como, ¿y qué pasó? ¿No habían dicho que entonces si uno le quitaba impuestos al sector privado, entonces eso generaba empleo? Pasaron 20 años y eso no sucedió.
Pasaron 20 años y eso no sucedió, y resulta que la quitada de los impuestos solamente se ha traducido, y eso no ha pasado sino acá en Colombia, sino en todo el mundo. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, están los socialistas en el Partido Demócrata a punto de ganar las elecciones, y el argumento es: el sistema económico que ustedes nos prometieron que nos iba a generar bienestar a todos, cada vez le está generando menos bienestar a todos y más bienestar acumulado a un grupo más chiquito de personas. Entonces, esto no está funcionando. Esto no está funcionando. Claro, la diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que las instituciones estadounidenses todavía pueden garantizar una diversidad ideológica mucho más grande. Entonces, claro, usted no sale a la calle porque usted tiene a Elizabeth Warren y tiene a Bernie Sanders, ¿sí? Y entonces usted puede decir, pues mi descontento yo lo canalizo por ahí, porque esta gente sí tiene la agenda que digamos que articula mis insatisfacciones con el sistema. Pero en estos países, pues en estos países estamos fregados, ¿sí? Porque los partidos políticos no están articulando esas insatisfacciones, los líderes y la clase política están totalmente desconectados, ni hablemos del Estado y el gobierno, pues porque es que, perdónenme, pero más nivel de desconexión que el del actual gobierno con lo que está pasando socialmente en el país no puede haber. Y lo podemos discutir todo lo que quieran, yo soy como súper abierta a versiones distintas de este asunto, pero honestamente a mí me parece que esta gente vive en otro planeta, y mientras eso sea así, el descontento se va a seguir acumulando. Yo creo que las élites políticas en este país tienen la idea de que esto va a ser como en otras ocasiones, que si ponemos a los medios de comunicación tradicionales a deslegitimar la protesta, y si usamos un poco de represión aquí y allá, que ya no está haciendo tampoco, y si además nos hacemos los locos, otra vez en una versión muy bogotana de las cosas, como, ay no, mira, no le pongas tanto cuidado a eso, que es que entre más cuidado les pones son peores, mejor hasta el loco, ¿sí? Ellos creen que eso va a funcionar, y yo honestamente creo que eso esta vez no va a funcionar, y particularmente veo a los estudiantes súper decididos, o sea, los veo en actitud de o nos arreglan este problema o nos vamos a convertir, como dicen los gringos, en un pain in the neck o en the ass, en un… La esperanza es… Entonces, pues ahí van a seguir. Y yo honestamente siento, yo como profesora siento la responsabilidad también de seguir dando lora con eso, porque ese problema lo van a tener que resolver. Les guste o no, lo van a tener que resolver. La esperanza, ya para terminar, Sandra, es de pronto dejar de ser tan parroquiales, y lo hablábamos hace un ratico con el tema de que ya hay quienes, esta clase media que se está internacionalizando, yo creo que justamente lo que pasó es que los estudiantes, la clase media y los jóvenes de este país se desparroquializaron hace tiempos, y la clase política no entendió eso. Y parte de lo que está sucediendo es que una dimensión muy importante de esta protesta social tiene una dimensión internacional enorme. O sea, ¿ustedes por qué creen que los estudiantes el primer día de las marchas querían ir al aeropuerto? ¿De dónde creen que aprendieron eso? Eso es Hong Kong, ¿sí? Están aprendiendo, mire lo que está pasando con las jóvenes feministas. ¿Se han visto el video? Es una locura. Y entonces los sacan en Nueva York, entonces cantan en español y sacan letreritos con la traducción. O sea, esto es una cosa, la juventud y las clases medias ya están absolutamente globalizadas, y en eso le van ganando a todo el resto. Entonces, creo que justamente el problema es que los que se están quedando atrás yo digo en el libro que la clase política de este país es como un ancla, ¿no? Que nos está todo el tiempo arrastrando para atrás y tratando de mantener en el pasado, y yo creo que ya se quedaron sin poder para hacer eso. Muchísimas gracias, muy amable. Señores, ella es Sandra Borda Guzmán. Bien, muchísimas gracias a Sandra. Ella tiene un vuelo pendiente, pero aquí está la librería Centro Cultural, que ha traído el libro ¿Por qué somos tan parroquiales?, por si ustedes lo quieren adquirir, y tendremos pues tiempito, más o menos unos 10 minutos para firma de libros, así que pues les agradecemos mucho su asistencia a este último Café Con acá en la Biblioteca Pública. Hemos tenido, como ya decía la directora de la biblioteca, cerca de 30 escritores, periodistas, que nos han hablado de distintos temas, de la literatura,
del deporte, de la realidad colombiana. Así que pues muchísimas gracias a Sandra y a todos los escritores que nos han acompañado y por supuesto a ustedes que también nos han acompañado en estos 3 años de Un Café Con. Que tengan una feliz noche.